Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, vamos a tratar de... ¿Cómo andan? Vamos a tratar de seguir con los scheduling. Vamos a dar un poco de luz. Ahí está. Vamos a prender un poco la luz. Bien. Bueno, seguimos con los... Buen día, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Seguimos con los scheduling, los planificadores. ¿Sí? Bien, habíamos visto, no sé si alcanza a ver ahí, ¿se está viendo el escritorio? Estoy viendo el simulador, el programita que es Perfecto. para ver la ejecución de los procesos. Pudieron bajarlo al simulador para más o menos practicar. Yo lo tengo descargado ya, el año Bien. pasado, así que sí. Del año pasado. Por eso. Bueno, muy bien. Okay. ¿Se sumará alguien más, profe? Sí. A medida que se van despertando, Sí, a mí las primeras clases eran 9:05, 9:10 corriendo a conectarme. sí. No, pero es un punto, o sea, la mayoría de las cosas tienen un punto de inicio y un punto de finalización. El punto de inicio lo tenemos que marcar y bueno, se van a ir agregando, obviamente. Es como si en las clases presenciales, viste, llegás, estás solo y de a poco van llegando los alumnos. Bueno, te decía, entonces, vamos a tratar de ver el SJF. SJF es la S short, jobs de trabajo, first, primero. ¿Sí? La S de corto, trabajo, primero. La J de trabajo y F primero, ¿sí? Sí, Entonces, sí, primero, trabajo corto. ¿Estamos? sí. Bien. O sea, ejecutaría Entonces, el proceso que tiene el trabajo, el que dura menos. bien, en principio, ¿cómo determinamos? ¿Cómo determino cuál es el proceso, cuáles son los procesos que van a arribar y cuál es el que tiene el trabajo más corto? Bueno, en principio no lo puedo definir. No soy adivino para saber quién es el que tiene el trabajo más corto, pero puedo hacer una estadística y hay una ecuación, no sé si el profesor Pujarni estuvo hablando del SJF, hay una ecuación que usa una estimación, ¿sí? Dado que hay un cierto conocimiento del comportamiento de los procesos, y bueno, en base a eso se desarrolla, se simula el scheduler. ¿Por qué se simula? Bueno, porque no es real. En principio no se puede llevar a la realidad. Se utiliza para evaluar los otros algoritmos, el FSFS, round robin, prioridades, ¿sí? Los comportamientos. Entonces, tenemos que entender de que SJF no es un scheduler, no es un algoritmo de planificación de CPU que se puede llevar a la realidad. Bien, pero entendamos cómo trabaja. Bueno, si tenemos, vamos a utilizar un problema donde se está a iniciar los procesos, solamente van a consumir ciclos de CPU, no van a ser system call, ¿sí? No van a ser entrada y salida. Bien, entonces tenemos tres tipos de tareas, procesos 1, proceso 2, proceso 3. El estado inicial del proceso 1 arranca en 0, al igual que el 2, pero el proceso 2 arranca en el instante 1. Todos tienen las mismas prioridades. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en el instante 0 arriba el proceso 1 y el proceso 2. De esos dos, el scheduler,
con la ecuación que después le voy a mostrar, con una estimación, determina cuáles son las próximas ráfagas de cada uno de ellos. Entonces, evidentemente, el proceso 2 tiene menos ráfagas que el proceso 1, por lo tanto, ingresa al sistema, ya ingresó, el proceso 2, ¿sí? Vean que acá tengo los instantes, peticiones de los procesos para CPU, o sea, ya están en estado nuevo, pasaron a listo. Entonces, el proceso 1 queda en listo, ¿sí? Tiene que hacer 13 unidades de CPU, y el proceso 2 entra en ejecución, porque tiene que hacer 2 unidades. Entonces, se ejecuta 1 y se ejecuta 2. En el instante 1, ¿qué pasó? Bueno, se crea el proceso 3, porque ingresa en el instante 1, el proceso 3, y va listo, detrás del proceso 1, o no, ¿sí? Entonces, ahí está el concepto. Vamos a buscar vamos a tratar de tener el diagrama, siempre hay que tener el diagrama de estado a manos. A ver si lo tengo. Procesos. Sí, lo tengo acá. Acá lo tenemos. Este es de Linux. Un momento. A ver, acá. ¿Sí? Bien. Tengamos este estado siempre a mano. ¿Qué es el estado simple que venimos evaluando? En el cual vamos a ver los comportamientos del scheduler a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Recuerda, de acuerdo a la frecuencia con que se ejecutan, clasifico esos schedulers a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. A largo plazo son los schedulers que intervienen en la admisión del proceso siempre que el fork lo permita, ¿no? Siempre en el esquema de estado de Linux, siempre que el fork lo permita, ¿sí? Le invoca al padre, che, ¿puedo crear un proceso hijo? Bueno, si eso es correcto, el for devuelve true y es admitido y va listo. ¿Qué sucede? En el primer instante, en instante 0, si nosotros tenemos acá el instante 0, vamos a volver para atrás, de 0 a 1 ingresaron 2 procesos, o sea que fueron admitidos 2 procesos, el proceso 1 y el proceso 2. Van a listo y acá se produce un reordenamiento. Acá interviene el scheduler con la admisión a largo plazo de quién va a quedar primero, ¿sí? Entonces, ¿quién va a quedar primero? Bueno, con la ecuación, con la estimación que hace el sistema, indica que el proceso 2 está primero y luego el proceso 1, porque el proceso 2 tiene que hacer 2 unidades y el proceso 1 tiene que hacer 3 unidades. Muy bien, entonces, queda primero el 2 y después el 1. Esto sucede entre el instante 0 y el próximo instante, ¿sí? Interviene el scheduler a corto plazo, va listo y encuentra el proceso que está primero y le asigna CPU. A partir de ahí, por más que ingresen procesos con menos cantidad de tiempo que el que se está ejecutando, vamos a suponer que al proceso 2 ahora le queda 2 unidades más y en el instante 1 ingresa el proceso 3 con una unidad, bueno, va a tener que esperar el proceso 3, no desaloja al proceso 2 que se está ejecutando, por más que tenga menos cantidad de unidades de CPU que ejecutar. Entonces, el reordenamiento, insisto, y es lo que hay que entender en el SJF, el reordenamiento siempre se produce en el estado listo. Una vez que el proceso ingresa, bueno, el scheduler, el comportamiento del scheduler tiende a ser apropiativo hasta que el proceso no decide por alguna causa, ya sea por una system call o porque finaliza, abandonar el CPU, no lo va a desalojar el sistema. Pero acá hay un reordenamiento constante. Cada nueva admisión del scheduler a largo plazo, se ejecuta el scheduler a mediano plazo, ¿sí? Y ordena el estado listo. ¿En cuanto a qué? Bueno, en cuanto a la cantidad de CPU que tiene que hacer cada uno. Entonces, en el instante 0 ingresa el proceso 1 y el proceso 2. El proceso 2 queda primero porque tiene 2 unidades, a diferencia del proceso 1 que tiene que hacer 3.
El proceso 1 tiene que hacer 3 y el proceso 2 tiene que hacer 2. Ingresan ambos al mismo tiempo. Pero por SJF se ejecuta el proceso 2. Entonces, del 0 a 1 se ejecuta el proceso 2. Y el proceso 1 queda en el estado listo. A partir del instante 1, ¿qué sucede? Bueno, a partir del instante 1, veamos, se genera un fork, se ejecuta el fork nuevamente, ¿sí? Al padre, si la instrucción for devuelve un 1, se crea el proceso 3, interviene el scheduler a largo plazo, lo es admitido, interviene el scheduler, o sea, el proceso que se está ejecutando en este momento, ¿sí? Pasa a admitido, ¿sí? Vean que acá tengo una línea, ¿sí?, de swapeo, entonces se está ejecutando, entonces pasa admitido, no swapeado, ¿sí? Quiere decir que, ¿qué va a suceder en el instante, perdón, qué va a suceder en el instante 1? Bueno, interviene el sistema operativo, quiere decir que se genera un proceso a nivel de kernel, ¿sí? Se ejecuta para desalojar al proceso 2 de manera temporal, ¿sí? Y va a ordenar, ¿sí?, la admisión del proceso 3 en el estado listo. En el estado listo se encuentra el proceso 1 y arriba el proceso 3. ¿Quién queda primero entre el 1 y el 3? ¿Sí? En el instante 1. Bueno, veamos cuánto tiene cada uno. Resulta ser que el proceso 1 tiene que hacer 3 unidades y el proceso 3 también tiene que hacer 3 unidades. Entonces dice, bueno, ¿cuál de los dos queda primero? Si ambos tienen que hacer la misma cantidad de ciclos CPU. Bueno, el scheduler a mediano plazo desempata por ID, por FSFS. Entonces queda primero el proceso 1 y segundo el proceso 3. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Bien, bien. Entonces, a partir del instante 1, ¿qué va a suceder? Bueno, el proceso del sistema operativo vuelve a buscar al proceso 2 y lo mete en ejecución. Lo despierta y lo manda a ejecutarse, a seguir ejecutándose. Bien. Ahora, del instante 1 al instante 2 se ejecuta el proceso 2. Y, bueno, acá indica el simulador de que ha ingresado un nuevo proceso, en este caso el proceso 3. En el instante 2, ¿qué va a suceder? Bueno, interviene nuevamente el sistema operativo. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso 2 le indica al sistema de que finalizó, entonces va terminado. Y va a buscar a través del scheduler a corto plazo quién sigue en el estado listo. Y en el estado listo sigue el proceso 1 porque desempató con el proceso 3, dado que ambos tienen la misma cantidad de ciclos CPU que realizar, por PID. Primero fue definido el proceso 1, por eso logró el PID más chico, y luego el proceso 3. Bueno, entonces, a partir del instante 2 ingresa el proceso 1. Y como cuando el proceso ingresa a ejecución y es apropiativo, se va a ejecutar las unidades que el proceso debe realizar. Como no tiene que hacer entrada y salida, va a ejecutar las 3 unidades. 2, 3. A partir del instante 5, ingresa al sistema operativo, dado que el proceso 1 hizo una llamada al sistema indicando que terminó, ¿sí? Va a buscar a través del scheduler a corto plazo el siguiente en el estado listo y lo manda a ejecutarse. Quiere decir que a partir del instante 5 se ejecuta el proceso 3. ¿Cuántas unidades? Bueno, 3 unidades. Y termina. Bien, una vez que finaliza, llego a mi estado final. Mi estado final del programa, a través de las operaciones que hice, es esto que tengo acá. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, los tiempos de retorno. El tiempo de retorno del proceso 1 es el tiempo final, 5, menos el tiempo que ingresó el sistema, 0. 5 menos 0, 5. El proceso 2, el tiempo de retorno del proceso 2 es el tiempo final, 2, menos el tiempo que ingresó el sistema, 0.
2 menos 0, 2. El proceso 3, el tiempo de retorno del proceso 3 es el tiempo que finalizó menos el tiempo que ingresó al sistema. O sea, tengo 6, 7, 8, menos cuando ingresó al sistema 1, 7. 8 menos 1 es 7. Entonces tengo 7 más 2 más 5. Tengo 14 unidades, dividido 3 unidades. Ese es el tiempo de retorno medio. Después puedo observar cuál es el proceso que se perjudicó en principio. Bueno, los procesos que se van a ver perjudicados por este scheduler son los procesos, obviamente, que tienen mayor cantidad de CPU que realizar. Esos son los que van a demorar en lograr acceder al CPU. Pero una vez que acceden, insisto, una vez que acceden, el scheduler es apropiativo, no es desalojado por CPU. El scheduler, insisto, es apropiativo. Igual que el FSFS, igual que el round robin. Bien. Esto, bueno, en principio es muy simple, claro. ¿Por qué? Porque no hay entrada y salida. Pero bueno, vamos a tratar de complicar la cosa, ¿sí? Y vamos a buscar uno que tenga que hacer entrada y salida. A ver, este que tenemos acá. Oh, bien. Bien, ¿qué tenemos? Nuevamente, ¿no? Vamos a tratar de, a ver si podemos simplificar esto. Vamos a sacar esto. Y vamos a tratar de sacar esto que tengo acá. ¿Sí? Se puede ver. Bien. Y esto que está comentado lo vamos a dejar acá. Lo sacamos. Y guardar. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos, a ver, lo mismo que vimos en otras clases, pero vamos a tratarlo más en detalle. Tenemos procesos que son orientados a CPU, como es el job B y el job D, y procesos que van a ser system call, el job A y el job C. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vean que, buen día. Vean que la mayoría ingresan con prioridad, con la misma prioridad. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a analizar es qué sucede con el. Acá lo que vimos recién es qué sucede con el SJF para los procesos que están orientados a CPU. Evidentemente, no da una mano. Si yo tuviese que implementar un clúster que tiene que hacer un cálculo y que me va a llevar tiempo, obviamente SJF no va a ser un algoritmo apropiado a eso, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Bueno, porque en principio al sistema va a tratar se va a ejecutar una herramienta, ¿sí? Cada vez que un proceso es admitido, va a tener que intervenir en el sistema operativo para ordenar de acuerdo a la cantidad de CPU que tiene que hacer. Entonces, hay una interrupción. Se interrumpe el trabajo de un proceso que ingresó. Diferente es el FSFS. A medida que iban arribando, bueno, iban siendo encolados. Pero acá hay que hacer un ordenamiento de acuerdo a quién tiene menos cantidad de ciclos de CPU que realizar. Ese va a quedar con prioridad, ¿no? Primero. Bien. Ahora, resulta que voy a tener SJF con un contexto donde voy a tener una combinación de comportamientos de los procesos. Unos van a ser orientados a CPU y otros van a tener que hacer system call, van a tener que hacer entrada y salida. Bien, defino dos recursos. El disco, porque, bueno, evidentemente, una de las interrupciones, una de las system call que va a ser uno de los procesos es lectura disco. Y teclado. Quiere decir que otro de los procesos, pues, evidentemente, es interrumpido a través del teclado, ¿sí? Bien. Los otros dos procesos tienen que hacer CPU nada más. ¿Quién ingresa primero? Bueno, en principio el que arriba primero el sistema
sistema. ¿Cuáles son? Bueno, el proceso A y nadie más, ¿sí? Así que vamos al scheduler, abrimos, pero ¿está guardado este? Sí, está guardado. Entonces, vamos al scheduler, abrimos ese archivo, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Este trabajo práctico número 4. Bien, entonces acá está. Acá. Bien. Entonces tenemos 4 jobs, o tareas o procesos, ¿sí? Ingresa el proceso A. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, a través del fork, ¿sí? Ingresa admitido, es admitido porque el fork responde con true, a través del scheduler a largo plazo, interviene el scheduler a mediano plazo, lo manda listo, ¿sí? Y el scheduler a corto plazo lo va a buscar y le da asigna CPU. Y se ejecuta una unidad de tiempo. ¿Qué pasa a partir del instante 1? Bueno, veamos. Resulta ser que el proceso 2 está en ejecución, o sea que nadie lo va a poder desalojar. Va a ser una unidad más, porque tiene que hacer 2 unidades. En el instante 1 ingresa el proceso, el job D, proceso D, que tiene que hacer CPU nada más. Así que, bueno, a partir del instante 1 ingresa el proceso D. ¿Cómo es esto? Bueno, detengamos las rotativas. A partir del instante 1 interviene el sistema operativo, porque, bueno, a través del schedule a largo plazo es admitido un nuevo proceso con el fork, ¿sí? Es creado, y va a ser un swapeo, ya swapeo in o swapeo out. Bueno, si tiene memoria, va a memoria, va listo. Si no, bueno, lo va a mandar a disco, a un intercambio, ¿sí? Para ejecutarlo. Lo va a mandar ahí, si no tuviese memoria suficiente. Si tiene memoria, lo manda al estado 3. Eso es lo que hace el INO. Bien, eso es con el proceso, con el job D. Entonces es admitido. En el estado listo no hay nadie. ¿Por qué? En el instante 1 ingresó el job D, no hay más nadie, está solo él ahí esperando a ser asignado CPU. En el estado de ejecución está el proceso, el job A, ¿sí? Entonces vamos a nuestro estado inicial. Está el job A e ingresa el job D. Bueno, ¿qué va a pasar del instante 1 al instante 2? Se ejecuta el job A, ¿sí? ¿Qué pasa a partir del instante 2? Veamos en el instante 2. Bueno, tenemos bastante laburo. El sistema operativo tiene que hacer bastante trabajo. ¿Por qué? A ver. Bueno, resulta ser que en el instante 2 ingresan 2 procesos y son admitidos al sistema. Uno es un proceso job B es orientado a CPU, ¿sí? Y el otro job C tiene que hacer entrada y salida. Por otro lado, el job A hace un assistant call porque hizo 2 unidades de CPU y tiene que ir a disco. ¿Sí? Tiene que hacer un jar. Perdón, tiene que hacer un jar. Tiene que ir a hacer un jar. No sé, ir a imprimir, lo que fuese. Entonces, el proceso, el job A que se está ejecutando, hace un assistant call. Entonces va bloqueado. ¿Qué sucede acá? Bueno, son admitidos 2 jobs, el B y el C. El D está acá, que tiene que hacer 4 unidades, ¿sí? Listo para ejecutar. Bueno, el scheduler a largo plazo admite 2 procesos. Hay memoria suficiente, lo manda listo a ejecutar. Interviene en mediano plazo. ¿Qué hace en mediano plazo? Bueno, dice, tengo trabajo, porque tengo 3 procesos en el estado listo. ¿Sí? ¿Quién de ellos se ejecuta primero? ¿Quién de esos queda primero en el estado listo? Bueno,
D tiene que hacer 4 unidades, pero arriba uno que tiene que hacer 3. Por lo tanto, queda B primero antes que D. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, el proceso C tiene que hacer en total, vean, 1 y 5 son 6. ¿Estamos hasta ahí? Ujú. ¿Cómo quedaría el estado listo a partir del instante 2? ¿Quién ingresaría a CPU de acuerdo al scheduler de mediano plazo? Que es el que está ordenando el estado listo. No sería el C, porque tiene que hacer uno solo y después hacer una system call, ¿o no? Exactamente. El C va a ser el que queda primero, porque tiene que hacer una sola unidad, después tiene que hacer una system call. Después queda el 3, el B, y después queda el D. Así que, en este momento, a partir del instante 2, queda C, B y D, en ese orden. Entonces, se ejecuta C. Vean que ingresó y se ejecutó. ¿Sí? Se ejecutó C. ¿Lo ven? Sí. Vamos a ver si podemos. Bien, entonces, el A hace una system call con esta flechita. B es admitido, C es admitido. D ya estaba listo. ¿Sí? Pues se ejecuta C. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, a partir del instante 3, ¿qué va a suceder? Otra vez interviene el sistema operativo, porque C hace una system call, porque tiene que, ¿qué trabajo tiene que hacer? Lectura disco, disco IDE. Entonces, para empezar, dice, bueno, C va a bloqueado. Por otro lado, de bloqueado, el proceso A recibe una interrupción externa, una interrupción de hardware, de que hard ya terminó, porque, bueno, le llevó una unidad al job A. Entonces, el A que estaba bloqueado va listo a reordenarse ahí. ¿Sí? Entonces, pensemos, C va bloqueado, A que está bloqueado va listo. Bien, entonces el scheduler que corresponde para ordenar el estado listo tiene que ordenar A, que tiene que hacer 2 unidades, ¿sí? B, que tiene que hacer 3 unidades, y D, que tiene que hacer 4 unidades. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ¿quién va a ingresar? C se fue a hacer una system call, le va a llevar 2 unidades de tiempo. A viene desbloqueado porque recibe la interrupción de hard, de que ya está todo, y va listo. En el siguiente instante, a partir del instante 3, A tiene que hacer 2 unidades, porque después tiene que hacer otra vez una system call. Entonces, queda primero, porque B tiene 3 para hacer, y D todavía está esperando, tiene que hacer 4. Veamos qué sucede. Ingresa A, ¿sí? C fue a hacer disco, le va a llevar 2 unidades, y A va a hacer, vean, 2 unidades, ¿sí? Entonces, bueno, hace una y hace 2. ¿Qué sucede en el instante 5? Bueno, en el instante 5 se termina, ¿sí? Recibe la interrupción externa, indicando que ya está, la lectura, el acceso al disco, y va listo. A realiza una system call, ya hizo sus 2 unidades de CPU, ¿sí? Entonces va a ser una system call que le va a demandar 2 unidades, un hard, de hard, ¿sí? Entonces, A hace una system call, va bloqueado. C recibe la interrupción externa y va a listo. ¿Cómo acomoda el scheduler en el estado listo? Bien. C cuando terminó de hacer esas 2 ciclos en el estado bloqueado, tiene que hacer 5 unidades de CPU. Y llega listo y dice, bueno, acá me encuentro. El scheduler dice, tengo
B con 3, C con 5 y D con 4. ¿Estamos hasta ahí? ¿Quién va a ingresar? B. Debería ingresar 3. Quedaría job B primero, job D segundo y job C tercero. ¿Estamos hasta ahí? Veamos qué sucede. A partir de este instante A se va bloqueado y veamos quién ingresa. E ingresa B. ¿Sí? Una vez que ingresa B ahora va a hacer sus 3 unidades. ¿Sí? C fue a hacer una system call y C fue a listo, porque recibió una interrupción externa, y A hizo una system call. D todavía sigue listo. En el siguiente instante de tiempo, seguimos con el estado, en el estado listo a C y D. A está bloqueado y B se está ejecutando. En el siguiente instante de tiempo, ¿qué va a suceder? Bueno, A termina de hacer, ¿sí? Y se produce una interrupción en el sistema. Entonces interviene el sistema operativo, he desalojado temporalmente el job B, interviene el sistema operativo para atender la interrupción externa que había sido requerida por A. Le devuelve los resultados del proceso A y lo manda a listo. Cuando va a listo, hace un acomodamiento, dice, bueno, no me encuentro con que está C, que tiene que hacer 5 unidades, y está D, que tiene que hacer 4 unidades. ¿Cuánto tiene que hacer A? 2. 2. Entonces queda primero. Entonces queda primero A, segundo D y tercero C. B se va a seguir ejecutando. Eso es lo que sucede en el estado listo, un reordenamiento. A, D y C. ¿Sí? No sé si tienen lápiz y papel. Entonces, B se va a seguir ejecutando. Se ejecuta B. Hace un requerimiento indicando ahí una interrupción externa y va listo. Entonces tengo A, D y C en el estado listo. Y B ejecutándose. A partir de este instante, ¿qué sucede? Bueno, B hace una llamada al sistema indicando que finalizó, va terminado, interviene el scheduler a corto plazo y va a buscar a listo el siguiente proceso. El siguiente proceso es A. ¿Por qué? Porque A tiene que hacer 2 unidades de tiempo. Entonces, bueno, ingresa A, 1 y 2. Ve que B hizo una llamada al sistema indicando que finalizó, por eso la flechita está para abajo. Y A hace las 2 unidades. Vean que C sigue listo y D todavía ni siquiera ingresó a ejecución. Si D fuese un cálculo, estaríamos claros, jamás se realizaría ese cálculo, ¿no? En el siguiente instante de tiempo, ¿quién va a ingresar? Bueno, B hace una llamada al sistema indicando que terminó, le dice al sistema que finalizó, interviene el sistema operativo y a través del scheduler de corto plazo va a buscar al siguiente que está preparado. El siguiente que está preparado es D. ¿Por qué? Bueno, porque entre D y C, que son los únicos que quedan en el sistema, C tiene que hacer 5 unidades y D tiene que hacer 4. Entonces se ejecuta D. Se ejecuta D. Bueno, una vez que ingresó D al sistema de ejecución, al estado de ejecución, como el algoritmo es apropiativo, no es desalojado, salvo que D haga una system call. Entonces se va a ejecutar 4 unidades de tiempo. 2, 3, 4. Bueno, D le avisa al sistema que finaliza, ¿sí? Y a partir del instante 14 ingresa el proceso, el único proceso que queda en el sistema, que es el C, ¿sí? Y hace las 5 unidades, hace una llamada al sistema y finaliza, ¿sí? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces, llegué a mi estado final del problema. Este es mi estado final del problema, con las operaciones intermedias a partir de un estado inicial del problema, ¿sí? Recuerden un problema, tengo un estado inicial, los estados intermedios, que son las operaciones que realizo, para llegar a una solución. Una de las que pueden ser muchas o una única solución, que es esta, ¿sí? Pueden haber muchas soluciones.
de acuerdo a las operaciones que yo hago en el medio. En este caso, una de las operaciones fue elegir el SJF. Y este es mi estado final. ¿Cuáles son los tiempos de retorno? A ver. Los escucho. El de A sería 10. Bien, ahora vos mutate. No sé cómo ok. decirlo en este contexto virtual. A ver, otro alumno, a ver cuántos tengo, no sé cuántos tengo. Opa, bueno, somos 9. ¿Qué pasa con cuál es el tiempo de retorno del shop B? A ver si otro alumno me puede contestar. 8, puede ser. 6, ¿no, profe? Sí, tienen... Veamos, ¿cuándo finaliza el shop? El tiempo de retorno es el tiempo final, o sea, Sí. cuando finalizó, menos el tiempo inicial, que es cuando ingresó. ¿Sí? El shop B ingresó en qué instante. El B entró en el instante 2. 2. ¿Y Sería finalizó? menos 2. ¿Y finalizó? En el 8. En el 8. Sería 8 menos 2. 6. 6. Ese es el tiempo que le llevó a B ingresar, hizo todo y finalizar. Este tiempo menos este tiempo es el tiempo de retorno. ¿Sí? ¿Ven el cuadrado blanco así? ¿Sí? Sería lo que decimos como sistema. Ingresa al sistema y finaliza. Entonces, tenemos que el tiempo de retorno para el shop B es 8 menos 2, 6. Por otro lado, puedo decir, bueno, pero ¿de qué otra manera puedo tomar el tiempo de retorno? Bueno, el tiempo de retorno, vamos a tomar uno nuevo. Recuerden, el tiempo de retorno del shop B, ¿sí?, es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Eso es lo que dijimos. Por otro lado, también el tiempo de retorno es igual a el tiempo que estuvo siendo entrada, salida, que estuvo bloqueado, que estuvo en este estado. ¿Sí? Más. A ver, esto, si lo podemos, vamos a hacerlo así, para que quede más. Ahí. Más. El tiempo que estuvo en el estado listo. ¿Sí? Más el tiempo que estuvo ejecutándose. ¿Sí? Obviamente, si vamos al diagrama de estado, es el tiempo que estuvo listo acá, cuánto estuvo acá, más cuánto estuvo acá, más cuánto estuvo acá. La suma de todos es la diferencia entre cuando finalizó menos cuando ingresó. ¿Sí? Son dos maneras de ver el tiempo de retorno por cada proceso. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, sería 8 menos 2 para el shop B, 6. Bueno, muten los 3 que hablaron. Voy a continuar con los otros alumnos. Los 3 últimos que hablaron, además de la niña, que ya la muté, que se mutó, voy con lo siguiente. ¿Cuál es el tiempo de retorno del shop C? Es 19 menos 2, 17. A ver, ¿quién me habló ahí? Adrián, ¿parla? Adrián. Muy bien. Adrián. Finalizó en 19 e ingresó en el instante 2. Muy bien. Adrián, ¿cuánto tiempo estuvo el shop C en el estado listo? Son preguntas Sí, finales. desde el
desde el 5 hasta el 14. No, desde no. ¿Cuánto tiempo estuvo? No desde. ¿Cuánto tiempo estuvo? A Adrián le estoy preguntando. Ya sé, se le cortó la luz, se cortó internet, se fue a tomar mate. 9. Ahí estás ahí, perfecto. Sí, estoy acá. ¿Cuánto crees vos que estuvo el Job C en este estado? Vamos a ponerlo. Sí. No importa si, mirá, sería excelente que lo acertaras, ¿sí? Pero también está muy bueno pifiarle, porque a ver, ¿cómo sacó? ¿Qué cuenta sacó? ¿Entendés? Me incluyo, queremos aprender. ¿Qué es lo que estás contando, no? ¿Qué es lo que estás viendo? En estado listo, perdón, dijiste, ¿no? La pregunta. Sí, en el estado listo. Sí, a ver, el espacio en blanco, o sea, cuando no está ni ejecutándose ni haciendo entrada-salida. Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si hago una cuenta simple, ¿sí? Si me dicen cuánto tiempo estuvo en el estado listo, ¿qué tendría que hacer de esta ecuación? Pasarla para este lado, o pasar estos dos, sería pasar este y pasar este para el otro lado de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, tendría que el estado listo sería la suma del estado en ejecución más el estado en entrada y salida, nada más. Sumo el tiempo que estuvo acá, más sumo el tiempo que estuvo acá, ¿sí? Y le resto al tiempo final, ¿sí? A esta diferencia y voy a tener el tiempo que tuvo estado listo. Quiere decir que hago 19, ¿sí? Menos 2 son 17. Si le resto a 17 los tiempos que estuvo en ejecución más los tiempos que estuvo en entrada bloqueado, me va a dar el estado listo. Por lo tanto, el tiempo en listo del C, si me piden averiguar eso, va a ser igual a el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Menos vamos a poner, a ver, el tiempo que estuvo en entrada-salida más el tiempo. Es una complicación matemática la que estoy haciendo. Es decir, ¿para qué me está mostrando? Ya sé cuánto estuvo en el estado listo. Pero bueno, lo estoy normalizando. ¿Por qué? Y porque le tengo que indicar al sistema cómo calcular el tiempo que estuvo en el estado listo. Ese sería el resultado, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Entonces, ¿cuánto estuvo en listo el Job C? Esta ecuación. ¿Por qué tengo que hacer esto? Esto de estar despejando, encontrando una ecuación. Porque lo tengo que formalizar. No le puedo preguntar, hablar al sistema operativo, che, escúchame, ¿cuánto estuvo C en el estado listo? No se lo puedo preguntar de esta manera. Lo tengo que formalizar y meterle un pseudocódigo y a través de las estructuras de control y de datos, el sistema me va a responder, porque el sistema es un programa como cualquier otro programa, más avanzado, con más complicaciones, pero es un programa FIL, es un modelo determinístico. Entonces yo lo tengo que formalizar, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, bueno, para mí, en el stack del sistema operativo, ¿sí? Y estoy haciendo una evaluación, un comportamiento, más allá de que esto lo pueda ver para una PC, lo puedo ver para cualquier modelo, ¿sí? Para cualquier modelo de atención de procesos, puedo de alguna manera, a través de un simulador, tener una idea de cómo se comporta este scheduler con este estado inicial del problema. Con esto que tengo acá. Tengo este problema, ¿con qué scheduler? ¿Cuál va a ser el mejor, el que más se adapta para obtener qué es lo que estoy logrando, buscando? El throughput.
el throughput del sistema, que dice, ¿cuánto mejor fueron atendidos todos los procesos una vez que finalizaste la simulación? ¿Hubo algunos procesos que estuvieron demasiado esperando? Sí, bueno, entonces hay que darle un tratamiento, una solución mejor. O sea, tiene que ser equitativo la atención del proceso, porque, bueno, este proceso que tengo acá o este que tengo acá, en el stack del sistema operativo pueden pertenecer a otros usuarios, y bueno, los usuarios que están esperando, obviamente van a presentar sus quejas, ¿no es cierto? No pensemos que son todos los procesos de un mismo usuario, pueden ser procesos de diferentes usuarios. Entonces, yo tengo que mostrar también una equidad, ¿sí? Y eso, bueno, no solamente voy a tener el tiempo de retorno medio de todo el sistema, sino también voy a tener que poner el ojo en la atención de cada uno de ellos, en los tiempos de retorno de cada uno de ellos, ¿sí? Y, bueno, entender, comprender de que a quién le da una mano y a quién no le da una mano, en este caso SJF. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Bueno, Sí, y me Rubén. falta saber cuánto es el tiempo de retorno del shock T. En el job D tenemos el final en el 14 y el inicial en el 1, así que estaríamos en 13. En 13. ¿Cuánto tiempo estuvo en el estado listo el shock T? Mirando el gráfico desde el instante 1 hasta el instante 10. Perfecto. ¿Cuánto estuvo bloqueado? No estuvo bloqueado. No, estuvo siempre en espera o en listo, pero no bloqueado. ¿Por qué no estuvo bloqueado? Porque no se llamaba sistema, era de CPU. Era solo CPU. Ujú. Porque no hizo una system call. Justamente no hizo system call porque era solo CPU, el proceso solo de CPU. La única llamada al sistema que hizo el shock T es indicarle que finalizó. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes creen ustedes que son favorecidos? Y los que tienen muchas system call y procesos cortitos, ¿no? Claro, básicamente los que tienen menos CPU que realizar. En principio, ¿no? Entonces, y después, bueno, observar que el scheduler, este scheduler de SJF, es apropiativo. Una vez que el proceso ingresa, no es desalojado, salvo que haga una system call. Muy bien. Bueno. Vamos a otro problema. Vamos a tratar de esto cerrarlo, este cerrarlo. Y vamos a abrir, a ver qué tenemos acá. No. Este también lo vamos a cerrar. No está bien. Vamos a ver qué tenemos acá. Trabajo práctico. Example. Vamos a trabajar con este. ¿Sí? Pero ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener el mismo contexto. Vamos a trabajar con los dos. Perdón. Vamos a trabajar con los dos. Con este y con el que tiene... Este que tenemos acá. Ah, es el mismo. Vamos a trabajar con los que tienen que hacer
entrada y salida, y los que están orientados a CPU. ¿Estamos hasta ahí? Ujú. Bien. Vamos a buscar. Esto lo tenemos ahí por si tengo que hacer algunas cuentas. Vamos a borrarlo. Bien. Vamos a que están orientados a CPU. Vamos a trabajar con prioridades. Vamos a darle, a ver, vamos a poner un valor 0 y un valor 2. Lo guardamos, siempre hay que guardarlo, ¿no? Porque vean lo que tengo acá, indica que fue modificado el archivo, así que lo guardo y en el paradigma orientado a objeto acá me indica que listo, ya fue guardado. Bien, entonces tenemos 3 tareas, 1, 2 y 3. Resulta ser que todas, de acuerdo al conocimiento que obtengo, todos los procesos, todas las tareas son orientadas a CPU. Pero bueno, resulta que ahora, aparece algo un poco más complejo, que es el concepto de prioridades. Lo que vamos a ver es el algoritmo de prioridades. Prioridades expulsivas. ¿Qué sucede con el tema de prioridades expulsivas? Bueno, la prioridades expulsiva, las prioridades, lo que va a hacer es el scheduler, ¿sí? Va a hacer constantemente reordenamiento, como pasaba con el SJF, y también modificaciones en el estado de ejecución. Ahora también va a haber modificaciones en el estado de ejecución. Quiere decir que el de prioridades, que vamos a ver ahora, es no apropiativo. Cuando un proceso ingresa a CPU, es no apropiativo. ¿Por qué? Porque si viene un proceso con mayor prioridad, ese proceso es desalojado por el sistema. Y va a listo de nuevo. Se genera una interrupción y va a listo de nuevo. Insisto, prioridades. Hay un constante reordenamiento en el estado de listo y un constante reordenamiento en el estado de ejecución. Con el SJF habíamos visto que había un constante reordenamiento en el estado de listo. A ver quién tenía la ráfaga de CPU más cortas, ¿sí? Pero acá no solamente vamos a mirar acá en términos de prioridades quién está primero, sino también que vamos a desalojar al proceso que se está ejecutando si tiene menor prioridad que uno de los que se están en lista. Si el proceso que se está ejecutando tiene en la siguiente ráfaga de CPU menor prioridad que el que se encuentra en el estado listo, es desalojado, interviene el sistema operativo y lo manda a listo de nuevo. Rubén. Sí. Entonces, ahí este scheduler sería no apropiativo. No apropiativo, porque el proceso cuando ingresa a CPU puede ser desalojado por el sistema operativo, no lo decide el proceso. Perfecto. Lo decide el scheduler, ¿sí? la planificación que estamos trabajando. Excelente. Bien, vamos a ver. Sí. Desde el punto de vista entonces del ejercicio o de resolver el ejercicio, lo estamos agregando un grado más de complejidad. O sea, tenemos que tener presente ahora que no nos quedamos tranquilos cuando entra un proceso a la CPU, sino que hay que estar controlando en cada instante de tiempo a ver qué orden de prioridad tiene y si no entra alguien con más prioridad y lo desaloja. Básicamente es eso. Pensemos que tenemos la CPU y estamos escuchando música o estamos mirando una película, ¿no? Yo vengo acá, papá, muy lindo, bueno, ahora quiero escuchar un poco de música. Voy a la carpeta música, a ver qué me gusta. Los muchachos, no me olvide, lo escucho a este muchacho. ¿Qué lindo? ¿Lo están escuchando? Sí. Qué lindo. ¿Eh? Sí, sí. Bien, entonces, qué bueno, pero pará. En el estado, bueno, ahora voy a una terminal, a ver si tengo una terminal por acá. Y empiezo a requerir. Hago un top
Vean, el proceso VLC, cómo va, vean primero, bueno, el valor de prioridad, ¿sí? El plus audio también, ¿no? Toda la parte multimedia que más prioridades tiene. ¿Sí? VLC es el proceso padre que... Kill 7756, por favor. Bueno, cortamos. ¿Sí? Bueno. El VLC es el proceso padre. Y el plus audio es el encargado de ejecutar que se siga escuchando la música. ¿Ustedes observaron o prestaron atención de que no se interrumpió? Igual el plus audio se sigue ejecutando, bueno, pues estoy hablando y demás. Entonces, retomando. Va a haber un constante, entonces, va a haber un constante reordenamiento en estado listo y va a haber, por cada ráfaga de CPU, se va a detener a ver si hay algún proceso con mayor prioridad y va a ser atendido. Profe, ¿y los que interrumpe porque tienen menos prioridad van a listo? Van a listo a través de Bien. esta. ¿Sí? De esta asignación, ¿sí? El scheduler a corto plazo los desaloja y los manda listo. Se desaloja por el sistema y lo manda listo. ¿Estamos hasta ahí? Uh-huh. Observamos que el pulse audio, bueno, lo seguimos mirando, el pulse audio, ¿sí? Tiene mucha prioridad, ¿lo ven? Primero porque, bueno, es un proceso del kernel, ¿sí? Que fue invocado por el proceso de usuario. El proceso de usuario, vamos a verlo acá, hace una system call, indicando que ese proceso, el pulse audio, está haciendo una system call. ¿Por qué? Bueno, porque requiere hardware, que es el micrófono por el cual estoy hablando, la cámara por el cual la estamos mirando y el audio por el cual los estoy escuchando. Eso tiene máxima prioridad, una prioridad muy grande, ¿sí? A diferencia de los otros. Y bueno, por acá tengo otro que tiene, vamos a cortarlo, en la prioridad. Estos valores de prioridad, entre 11 y menos 20, corresponden al kernel. Un proceso usuario, la prioridad va a variar entre 0 y 20. Bueno, ahora, vamos acá. Entonces, ahora, el scheduler va a ir haciendo modificaciones en listo y en ejecución. Entonces, vamos a prioridad expulsiva. Bueno, veamos. ¿Quién va a ingresar? ¿La prioridad es el NI entonces? Lo que aparecía como NI en la pantalla, pues me quedé recalculando, yo pensé que era PR. PR, prioridades, ¿sí? Y le asigna el NI. PR son las prioridades y el NI es el valor de prioridad. Los valores de prioridad pueden ir entre menos 20 y 20 para el kernel. Y entre 0 y 20 para el usuario, para los procesos de usuario. Bien, entonces PR es la de proceso de usuario y NI es para el kernel. Claro, pero son las dos prioridades. El valor de prioridad que le da el sistema. Bueno, ¿quién va a ingresar? Bueno, resulta que en el instante 0 tenemos el proceso de la tarea 1 y la tarea 2. ¿Quién de los dos ingresa primero? Bueno, deberíamos establecer qué significa 0 y qué significa 2 en el orden de prioridades. Bueno, 0 significa que está primero, que tiene mayor prioridad que el 1 y que el 2. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien. Entonces, si hago prioridades expulsivas, primero abro el archivo, abrir, solo CPU. Y esa prioridad que está ahí es la del usuario, la del archivo, ¿no? Claro. Bien. Sí, es un valor de prioridad. Y hago prioridades. Bueno, ingresó el proceso 1 y el proceso 2. Entre el proceso 1 y el proceso 2, ¿quién tiene mayor prioridad? El 2. ¿Sí? ¿Lo ven? Uh-huh. ¿Quién tiene el PID más chico entre el proceso 1 y el proceso 2? El 1, ¿no? Pues llega primero, o sea, está primero hecho. No. El proceso 1 tiene el PID más chico.
Pero el proceso 2 tiene asignada una prioridad que es mayor a la del proceso 1. ¿Lo ven? A la de la tarea 1. ¿Sí? Por eso ingresó al sistema el proceso 2. Siempre gana entonces el que tiene mayor prioridad, no importa el PID. En este. No importa el PID, exactamente. Si ambos procesos tienen la misma prioridad, defino por PID. Perfecto. Si hay una convergencia de dos procesos que tienen la misma prioridad, defino por PID. No le puedo decir al sistema operativo, fíjate vos cuál te parece que está primero. Y el morochito es lindo. No, pero el rubio, ¿viste? El colorado puede ser. No, es el PID. Yo tengo que formalizarlo. Le tengo que indicar, bueno, en caso de que tengan la misma prioridad, si tienen misma prioridad, den PID, ¿sí? Más chico. Entonces, son dos procesos admitidos, 1 y 2, entre ellos queda en el estado listo primero el 2 y después el 1 y se ejecuta el 2. Bien, ¿qué pasa a partir del instante 1? Ingresa el 3, el PID del proceso 3, que tiene PID prioridad 1, lo cual es mayor a la prioridad 2. ¿Sí? Entonces, en el instante 1 ingresa el proceso 3. Viene al estado listo y hay un proceso que tiene prioridad 2, que es menor a la prioridad que tiene el proceso 3. El proceso 1 tiene prioridad 2, el proceso 3 tiene prioridad 1. Entonces, queda primero el proceso 3, antes que el proceso 1. También va a machar qué prioridad tiene el que se está ejecutando, pero el que se está ejecutando, que es el proceso 2, tiene prioridad 0, que es mayor a la prioridad del nuevo admitido. Todo eso se realiza en este instante de tiempo. Entonces, se va a seguir ejecutando el proceso 2. ¿Cuánto tiene que hacer el proceso 2? 2 unidades y finaliza. ¿El siguiente cuál va a ser? Bueno, el siguiente va a ser el proceso 3. Debería, ¿sí? Entonces, interviene el sistema operativo, ingresa el proceso 3 porque tiene mayor prioridad que el proceso 1, y se ejecuta. ¿Cuánto se va a ejecutar el proceso 3? 3 unidades. Se ejecuta 3 unidades y finaliza. Bueno, a partir del instante 5 se ejecuta el proceso 1, las unidades, y finaliza. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿hay alguna consulta? No. ¿Ninguna? Solo hay que estar atento, digamos, que ahora estamos obligados a estar atentos en cada pulso de clock, digamos. O sea, sí o sí, por más que algo se esté ejecutando, tenemos que estar teniendo presente qué ingresó, qué no ingresó, qué prioridad tiene. ¿No? Exactamente. Sí. Bueno. Ahora vamos a tratar de buscar algo más complejo. Con el mismo scheduler, vamos a buscar algo que nos olvidamos y vamos a hacer el TPN, que tiene que hacer, pero vamos a abrir el otro que estaba más, que se observaba más. Este se observaba mejor. El trabajo práctico número 4, ejercicio 3. La parte A. Bueno, vamos a modificar acá. Esto es floppy o imprimir. A modo de coro, ¿no? Vamos a ponerle música. Bien. Perdón, música no, vamos a ponerle
teclado. No se usa porque... Una pregunta con respecto a ese planificador. ¿Tiene alguna desventaja, digamos, el estar censando las prioridades de todos los procesos que se ejecutan constantemente, o sea, cada ciclo? Claro, vamos a ver. ¿Dónde podría yo evaluar prioridades? Bueno, en el contexto que recién marcaba, ¿no? Resulta ser que este host, esta máquina en la cual yo me estoy comunicando con ustedes, tiene un sistema multimedia. Y quiero escuchar música, o los estoy viendo a ustedes, quiero hablar por el micrófono y quiero que me escuchen, quiero escucharlo. Esos procesos, el hecho de querer hablar por el micrófono, el hecho de querer escucharlos, cuando se instancian, ¿no? Porque cuando recibo a través de las señales del stack del sistema operativo de ustedes, a través del stack de internet, llega acá, lo recibo, bueno, se ejecuta un proceso a través de las comunicaciones, ¿sí? Se ejecuta un proceso local en el cual, bueno, tiene que atender el sistema operativo lo que recibí de audio, ¿no? Cuando ustedes hablan. De la misma manera se genera un proceso origen acá, que se va a comunicar con el de ustedes, que es micrófono. Y que ustedes se deseable escucharlo, que no se interrumpa lo que estoy diciendo. Entonces, esos procesos, ¿sí? El padre de esos procesos, o sea, el proceso que permite que yo escuche o que yo pueda ver, que yo escuche o que pueda hablar, en la realidad es este que tengo acá, ¿sí? Entonces, es generado por el usuario y tiene un valor de prioridad que no es permitido para ese usuario, quiere decir que hay una intervención del sistema operativo. Por eso tiene ese valor de prioridad. De más está decir que acá tengo un proceso con mayor prioridad. Esos procesos que están en listo, ves el flag acá, ¿sí? Están en listo, son los procesos que requieren prioridad. Que requieren prioridad. El que se va a estar ejecutando constantemente es el proceso de ventana, dado que estoy con un paradigma orientado a objeto, no es un paradigma imperativo, es un paradigma orientado a objeto, entonces hay un servidor source, que es el servidor que me da servicios de ventana, de Windows, lo que me da Windows, el escritorio de Windows, esto que tengo acá, todo esto que tengo acá, me lo da el source. Entonces está haciendo el sistema haciendo un intercambio constante para dar ese servicio, ¿sí? Después, por otro lado, también en el estado listo, con prioridad, está el Chrome, que es el que estoy utilizando es el padre que se ejecutó para poder, de alguna manera, comunicarme con ustedes, ¿sí? Haciendo un requerimiento a la internet, al Jitsi, ¿sí? Poder comunicarme con ustedes, bueno, lo hago a través de este proceso local. Bien, después tengo terminal, esta que tengo acá, ¿sí? La terminal que tengo acá, y el shell. Este nome shell es el shell, lo que a mí me permite hacer clic, 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 ¿sí? Eso que a mí me permite hacer clic, mover el mouse, es nome shell, ¿sí? El nome terminal es lo que tengo acá. Hasta ahí, cada uno con sus prioridades, ¿sí? Con su consumo CPU, consumo memoria, memoria compartida y sus prioridades. ¿Y quién es el usuario? El PID, obviamente, porque yo necesito en la PCB, que es todo esto es la PCB de cada proceso, ¿sí? Recuerden que los procesos se identifican por su PCB. El sistema dice, es como que hiciera, el sistema operativo es como si hiciera un top, ¿no? Dice, bueno, a ver, hago un top. ¿Cómo es la PCB del Chrome? Bueno, en principio la PCB Chrome, entre otros datos, tiene esto. PID, quién es el usuario, su prioridad asignada, memoria virtual, cacheada, cuánto consume el CPU, qué recursos está reteniendo, cuánto hace que se ejecutó y cuál es el proceso que lo ejecuta. Esa es la PCB en principio de cada proceso. Bueno, ¿qué es lo que transita a través del diagrama de estado? La PCB de cada proceso, ¿sí? Tengo la PCB de usuarios y PCB de kernel, dado que por el diagrama de estado hay una dualidad, ¿sí?
Y como mi sistema es un sistema multitarea, trabajo con un diagrama de estado para dar la sensación de que todos los procesos se ejecutan en el mismo instante. Bien, ahora, yo ahora tengo el de prioridades. Y el de prioridades le va a dar prioridad a los procesos que tienen mayor prioridad. ¿Cuál es el inconveniente que puedo llegar a tener con el de prioridades? Bueno, obviamente aquellos que tengan baja prioridad van a demorar en ser atendidos. Y corro el riesgo, de hecho ha pasado, que queden sin atender, ¿sí? Entonces, esos procesos que quedan a atender, corro el riesgo de que pasen a ser zombie. ¿Sí? Entonces, ante ese riesgo, ¿qué debería hacer? Bueno, ya para finalizar, después, bueno, la clase que viene vamos a ver prioridades con procesos que tienen que hacer entrada y salida. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo podría resolver el problema para que sea más equitativo? Bueno, al de prioridades le meto un round robin con un Q igual a 2, indicando ¿qué cosa? Que cada 2 unidades de tiempo los procesos van a ir incrementando su prioridad. ¿Sí? Entonces, aparece, que es lo que no tengo acá para demostrar, un scheduler que evita que los procesos queden en estado de inanición. ¿Sí? Entonces, cada 2 unidades de tiempo, esos procesos que pueden llegar a quedar en estado de inanición, les aumento la prioridad. Y va a llegar un momento, ¿sí?, que esos procesos que tienen muy baja prioridad van a lograr escalar una altísima prioridad y van a ser atendidos. En algún momento van a ser atendidos. Porque no estoy trabajando con prioridades, sino con un scheduler que cada 2 unidades de tiempo, porque metí un cuarto, aumento la prioridad. ¿Alguna consulta? No. Bueno, se ve que alguien estaba tirando. Bueno, ¿cómo les está yendo? Les aviso, no tengan miedo, pero hemos tomado mesa de final y hasta ahora vamos invictos. ¿Qué quiere decir que es invicto? Bueno, estamos invictos, nada más. Ay, no. Puede ser que todos hayan aprobado o que nadie haya aprobado. No se haya presentado. Muy bueno. Que nadie Se me hace que no aprobó nadie. Estamos invictos. Así que. ¿Y cómo va a ser cuando nos tomen a nosotros? Y también, no creo que sea. Esperemos que no sea invicto. Más vale, vamos y prendemos fuego a algo. La última modalidad fue, le dijimos al alumno que comparta el escritorio y le íbamos indicando ciertos comandos. Bueno, hacé tal búsqueda, ejecuta tal cosa, créate una carpeta, copia tal archivo, esas cosas. ¿Le hicieron hacer un script? No. Una modalidad es, bueno, el alumno comparte el escritorio, como en mi caso, como hago siempre, y le indicábamos, bueno, buscá tal archivo en tal lugar, o tráeme todos los archivos del sistema que terminen en ISO, extensión ISO o extensión doc. Créame tal carpeta, esas cosas. Entonces nosotros íbamos viendo, el alumno iba tipeando sobre la terminal. ¿Podía intentar más de una vez el comando? ¿O sí, a la primera, si no lo sacaba, chau? Le dábamos un tiempo para que, bueno, resolviera
yo le decía, bueno, tráeme todos los archivos .doc que están en tu carpeta documentos. Bueno. O bueno, tráeme todos los usuarios que están definidos en el sistema. Mira, hay alguno que está tomando nota. Que no está mirando la cámara, pero bueno. ¿Podemos habilitar la cámara? Así les digo un buen día, los conozco. Sí, yo habilité la cámara justamente por eso, profe. Y justamente estaba tomando nota de cómo era la forma de tomar el examen. Para conocerlos, sé que hay que generar, ¿cómo es? En los programas de TV, maquillaje, traten de maquillarse, ¿sí? O mostrarnos tal cual son. ¿Puedo ver la cámara de la mayoría o no tienen cámara web? Mi cámara anda cuando quiere, tiene un problemita el cable adentro, entonces depende de la apertura de la notebook, enciendo o no. ¿Me explico? Bueno, vamos por ellas. Ellas, si no quieren mostrarse, no hay problema, se entiende. ¿Cómo anda, niña? ¿Qué está en el polar ártico con esa gorra? Poco calefaccionada. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo la están llevando? Una pandemia. ¿Salen a trabajar? ¿No salen a trabajar? Yo sí, yo soy personal de Telecom, así que estoy. No, quejo no. Y ojalá, yo estoy en la calle. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Yo de reposo, pues estoy embarazada, así que el gorrito es por lo despeinada. Sí, se ve. La pandemia te va a ayudar un poco, no mucho, 40 días. Ojo que, no sé si viven en el Partido de La Plata, ahí ahora a partir de hoy están los controles interbarriales. Sí. También. Sí. Pero bueno, si uno tiene la necesidad... Antes pasaba una camioneta con un mensaje que decía que no salgas, que te cuides. Ahora no está pasando, pero sí hay más control. A ver. Bueno, chicos, espero que estén bien. Usted también cuidarse. Una consulta. Más o menos, ¿qué fecha tienen pensado tomar el parcial? Y eso se va a comunicar en agosto, creo. Bueno, profe, eso ya que lo menciona, el tema ese de la fecha ayudaría bastante, porque yo no sé los demás, pero en mi caso, con mi trabajo soy personal esencial también y estoy bastante saturado y me queda muy poco tiempo para dedicarle. Todavía estoy, por ejemplo, con la práctica 2, a pesar de que ya sé más o menos cómo hacer todos los ejercicios, no tengo tiempo de ponerme, o sea, estoy atosigado con el tiempo, así que si el parcial lo pone en agosto, en mi caso personal no sé los demás, pero a mí me vendría fenómeno porque tengo para ponerme al día. Vamos a hacer una cosa, Mina, ¿qué les parece? Exactamente igual. Vamos a hacer una cosa, yo trabajo de 8 a 5 igual todos los días. Pero claro, todos los días. ¿Sí? ¿Les parece que hagamos el miércoles a las 7 de la tarde una clase de este tipo netamente práctica para hacer las prácticas? ¿Sí les parece? Hay un problemita con eso. Sí. Tenemos el parcial de teórico a las 5 de la tarde, tenemos el parcial teórico de sintaxis el miércoles. Bueno. No sé a qué hora terminará. No quedó claro si termina a las 19:15. Hay gente que por ahí parece que van a tomar, digamos así en general, una especie de cuestionario y después van a hacer un Zoom con cada alumno. El tema es el Zoom con cada alumno, después cuánto se puede extender. Ese es el problema del miércoles. Es una realidad que esta metodología de trabajo y de dar clases, de acuerdo a lo que he estado charlando, multiplicó por 4 el tiempo requerido, ¿sí? No sé si me explico. Uno ahora no está 6 horas trabajando, está las 24, ¿sí? Por aquellas personas que son personal esencial. Entiendo, porque a mí me pasa también, que bueno, cuando me requieren estoy prácticamente más de 20 horas dedicada al trabajo. Cosa que no pasaba en la manera presencial, porque de manera presencial iba a mi trabajo, realizaba mi tarea y me volvía. Tenía un Q determinado, pero ahora no es Q, es dinámico, ¿sí? Porque, bueno, los correos, te mandé un correo. ¿En qué momento mandaste el correo? Fue el horario de trabajo. Sí, bueno, yo te lo mandé.
Claro. Nosotros con los clientes estamos con WhatsApp y por ahí te mandan un WhatsApp el sábado a la tarde y hay que responderlo. Claro. Y tenés que responderlo. Vos antes no trabajabas sábado a la tarde, por ejemplo. No sé. Un domingo vos no trabajás, pero el domingo te están mandando mensaje por WhatsApp. En principio te mandé un correo. Entonces, bueno, entiendo que se ha multiplicado. Lo mismo sucede, ¿eso qué conlleva? Conlleva de que uno, bueno, a la cursada no tiene tiempo para atender, ¿sí? También es una problemática que nosotros estamos viendo. Por eso les digo, bueno, traten de hacer las prácticas, ¿sí? Converjamos en una fecha en la semana, un día en la semana, qué sé yo, les digo, el miércoles a las 7 de la tarde. Y le hacemos de 7 a 8, 8 y media, hacemos netamente las prácticas, si les parece. Sí. Yo no tengo drama, no sé cuántos son los que rinden el miércoles, pero... Yo el miércoles estoy el miércoles hablando de los que iban a hacer el coloquio también. Así que tampoco termino bárbaro, no sé a qué hora me tocará. Tampoco quiero tocar con la clase de Martín, viste, los viernes. El viernes podría ser, por mí no hay problema. Ahí sí me queda bárbaro. Pero está dando la clase los viernes a las 5, no Martín, ¿cómo se llama el otro chico? Lautaro. Están con Lautaro. Bueno, sí, Lautaro está de 5 a 6, 6 y media. Bueno, vamos a hacer una cosa. Opción, si quiere, yo lo que propongo es, el miércoles, si usted quiere, hacemos parte de la práctica, la grabamos y la compartimos entre nosotros para los que no pudieron hacerla. No sé si pudieron la mayoría. Me estabas leyendo los pensamientos. Sí, eso. Sí. Hacemos eso, ¿sí? Grabamos la clase y la alojamos en la plataforma Moodle. Yo si puedo llego, si no tomo el compromiso, porque encima también está la clase de análisis el miércoles. Está bien. A esa hora.